Utopia. Y la luz muy importante del espacio interior. Sí, todos los aspectos que añaden a la arquitectura el interior, porque la arquitectura es interior y exterior, no solamente el volumen por fuera. Además uno la vive es adentro, no por fuera. Y yo como siempre tuve esa inclinación a diseñar muebles y a diseñar lámparas y a diseñar apartamentos por dentro y tal, pues entonces resolví hacerlo, pero eso era pesadísimo porque era un curso más con un solo profesor y obviamente sin remuneración, ¿no? Porque para ser uno profesor de la Universidad Nacional tiene que ser un ¿cómo diría yo? Una persona muy sacrificada porque económicamente es cero. Y con decir que mi pensión después de 50 años no alcanza los 2 millones. ¿No? Que me hubiera muerto de hambre si no hubiera tenido otros auxilios. ¿Solamente en la Nacional hizo docencia o también en otras? No, no quise. Me hicieron toda clase de coqueteos. De la Javeriana llegó un día la delegación de la Plana Mayor a mi oficina. Dijo, ¿y usted qué hace en la Nacional? Eso lo van a traicionar, en un momento dado lo ahorcan. Les dije, pues no me importa, pero a mí me interesa es educar a la gente que tiene menos acceso a la educación, a los niñitos bien, que ustedes educan. Y no me muevo de ahí. Y no quise aceptar. El tema de la política era algo muy intenso. Ah, no, eso sí era terrible. ¿Qué nos puede Yo, contar al respecto? yo tengo varias anécdotas, obviamente. Una en un momento dado, el segundo, el tercero y el cuarto semestre se unieron, hicieron un taller totalmente socialista. Obviamente no diseñaron nada, ¿no? Y a mí me tocó recibir esa gente con esa formación de no haber hecho nada, de haber pasado. Entonces el líder, el primer día de clase, se llamaba Benjumea, no se me olvida jamás. Le dio una palmada a la mesa de dibujo. Dijo, usted representa lo que yo más odio. Miércoles, yo dije, ahora ¿para dónde cojo? Porque yo acababa de ser director y sabía que los profesores nunca enfrentaban los problemas, sino iban y me los pasaban a mí. Entonces yo dije, no, yo tengo que resolver eso. Inmediatamente le dije, ¿sabe qué? Tiene toda la razón. Porque mire, soy católico y ejerzo. Me eduqué en Estados Unidos. Soy rico y aristócrata. Entonces, más bien yo le pregunto, si tengo todo eso, ¿qué hago aquí tratando de educarlo a usted? Entonces ahí se acabó esa parte. Pero me tocó terrible ir a congresos. En esta época la arquitectura la querían mezclar con sociología. Y los representantes a los congresos de arquitectos eran comunistas, llamémoslos, porque eran lo que eran, maoístas unos, los otros, ¿cómo es que se llaman? Los mamertos. Y yo viajaba con un alumno que siempre era súper comunista.
Entonces me preguntaban, ¿y tú cómo consigues semejantes cosas tan complicadas? Pues yo les decía, pues eso, ¿qué hago? Que son los delegados de los estudiantes. Yo los tengo que aceptar así. Entonces a mí me tocó lidiar toda esa época politizada, pero nunca moví un pie para atrás. Siempre seguí yendo con chofer a la universidad, sacaba yo un pie y una mano y me jalaba. Yo no quería moverme hacia ningún lado socialista, sino mantenerme como era. Y así fue. Curiosamente, así me respetaban. No pretendían que yo cambiara, pero fue difícil. Yo antes de entrar al taller, era cuestionando todo, y yo, como les digo, soy muy católico, invocaba al Espíritu Santo, que es el de la sabiduría. Espíritu Santo, ayúdame. Y entraba. ¿Volvió a ver a Benjumea? Claro, lo volví a ver envuelto en gamuza, chaqueta de gamuza, pantalón de gamuza, en una elegancia, y le dije, Benjumea se aburguesó. Ay, maestro, ¿y por qué me dice eso? Si usted fue el único que me enseñó a diseñar. Le dije, sí, pero usted me volvió loco. Me tocó irme a Europa a tomar un sabático. No, eso sí era... Lo que pasa es que yo, como dicen, no me dejaba. Claro, No me importaba lo que me decían. Les contestaba. Hay otra que es un poco repetitivo, pero es uno que me gritó, burgués. Le dije, aristócrata. No me vengan con burguesías. Pero yo, pues, de ideas liberales, pero eso de ser partidista, no, nunca. Yo siempre voté por el que más me gustaba, no porque fuera de un partido o de otro. Y todavía ejerzo esa misma filosofía y mis hijos igual. Y yo creo que ya todo el mundo, ya nadie vota por partidos sino por personas. eso ha cambiado. Sí. El 48 le tocó a usted en Estados Unidos. No, ¿Le tocó en Bogotá? me tocó exactamente un mes antes de viajar. Eso fue terrible, porque aquí nos impresionó mucho la Guerra Civil Española. Y en la Guerra Civil Española, los comunistas o los rojos o los que llamen como quieran, mataban sacerdotes como quien mata moscas. Y mi hermano estaba ya en el seminario. Entonces, lo primero que se le ocurrió a Edipo fue coger un automóvil, ir a rescatarlo, que ya era el seminario, era aquí, y llevárselo a la casa. Claro, como la ciudad estaba encendida y con montones de gente, lo atajaban, la muchedumbre, le detenían el carro, y eso fue todo un heroísmo. Al fin lo consiguió, pero fue terrible porque Bogotá estaba incendiada y todos pensábamos que nos iban a matar, sencillamente. Lo mereciéramos o no, pero nos iban a matar, porque fue el despertar que Gaitán logró despertarle a la clase trabajadora las expectativas de ser iguales, lo cual era justísimo, ¿no? Yo tenía un caddy de golf que me dijo, cuando iba antes del 9 de abril, me dijo, cachifo, me decían así, cachifo, cuando esta es la última veces que yo le llevo la talega, la próxima vez va a ser usted el que me la lleva a mí. Eso era lo que estaban esperando, ¿entiendes? Pues con mucha justicia, pero es que las cosas tan de repentinas son traumáticas. Maestro, a propósito de la facultad,
Creo que estamos a unas horas o días de la demolición de la... Ay, a mí me invitaron a una cosa tétrica, Despedida. a la demolición del edificio. ¿Cómo es eso, Rafael? No sé exactamente. Yo me que las imaginé ahí personas- parado con el enfermero y la implosión. Yo dije, no, yo a eso no voy por nada del mundo. No, no creo que sea con inclusión. ¿Y ya lo tumbaron? No, no, no. No se puede implosión por lo que al frente está el edificio de Bellas Artes, que es monumento nacional, es muy antiguo, entonces no pueden, Sí, sí. no pueden hacer mucha vibración. Usted empezó a dar clases en ese edificio, Yo empecé ahí, sí. en el de Yo Bellas estudié, Artes, fue que está ahí. al frente. El edificio de arquitectura fue posterior y no muy afortunado. A mí nunca me dijo mayor cosa. Era aburrido, sí. Bermúdez decía que era al revés, de ladrillo por dentro, blanco por fuera y de ladrillo por dentro. Entonces era como lúgubre. Y en riesgo de caer, ¿no? Me parece que hubo... la construcción no se ciñó a los planos estructurales. Yo no sé, pero duró tiempos. Sí, y de hecho está ahí, ¿no? Está ahí. Como, eso fue en el 70, 65. Casi 40 y 50. pico. Y hasta ahora descubrieron que se iba a caer. No me acordaba, pero ahorita se me vino a la memoria una imagen en el vestíbulo, en el hall amplio del edificio que van a demoler. Una fiesta de fin de año, cuando usted era director de arquitectura. Claro, yo llevé jazz. Claro, con Inés Cuellar. Sí, Inés Cuellar era la como coordinadora No, de la pues era- Asociación de Arquitectos. el jazz y claro, los cartelones de los subversivos que era Música burguesa. no, el imperialismo americano llegó. Pero yo no le ponía bolas a nada de eso, me parecía casi divertido. Es decir, yo considero que si uno cuando es joven no tiene ideas revolucionarias y así como distinto a los demás, pues entonces ¿para cuándo lo deja? Un viejo modernizado es lo más ridículo que hay. Es como los hippies viejos. Un hippie se resuste a los 17 años, pero uno de 40 años con el pelo largo y ruana, no. Esas cosas no van conmigo. Sí. Trabajar para el gobierno, obras públicas. Pues sí, trabajé para el distrito. Hice el Parque de los Novios, que no lo hicieron igual. Una serie de colegios y escuelas que no construyeron sino una. Y eso era muy, muy desafiante porque tenía que diseñar yo colegios y escuelas sin tener lote, siendo que mi teoría era que el lugar era importantísimo. Entonces era al revés. Entonces tenía yo que diseñar para terreno plano, para terreno inclinado, para terreno semi-inclinado, En el aire. en el aire, sin norte, sin sur, sin nada. Diseñé una iglesia en Taipei, en Arabia, que era como una pirámide, con una base de piedra y una pirámide en teja. Esa está publicada en algún sitio. Y después diseñé la de Niza, que después la reformaron y yo no sé cómo quedó. Pero esa era muy sencilla, muy lineal
sin mayor misterio. ¿Y qué más de arte religioso dice? Ah, pues el convento de las franciscanas aquí del Colegio Santa Francisca Romana. Hice la parte de los dormitorios de ellas. La remodelación de la iglesia de Chico. También, claro. No en la iglesia, sino en la casa cural y de la vivienda del párroco. Y la capilla confesional. Y ahora el nuevo párroco la volvió salón de conferencias. Y el auditorio me lo cambió porque era una cosa muy sencilla. El auditorio era la antigua capilla, entonces era un muro curvo aquí y un muro curvo acá. Y las paredes curvas en este sentido. Eso eran tres líneas. Y él ya a la parte curva le abrió un hueco. Entonces dañó la idea mía era que uno entraba y el muro curvo lo recibía y lo dirigía o aquí o allá. Entonces al hacerle un hueco ahí, pues se perdió el chiste. Pero bueno, eso es parte de lo que a mí me ha pasado, es que tumban las cosas que hice o las modifican y las dañan. Es como de no volverlas a mirar. Varias veces les he nombrado las paredes curvas, ¿no? Eso es parte de mi idioma también. Esta pared curva resuelve una serie de fuerzas, como la planta es irregular, entonces varias líneas se concentraban en la entrada y la única forma de solucionar todo eso era con una curva que yo me paré ahí y le decía al maestro que pusiera los ladrillos a ver cómo iba a resolver eso bien. Entonces quedó la curva de arriba y la de abajo no había curva, entonces otra vez se puso la curva, entonces quedó como un cilindro, Claro. que recibe el balcón. Quedó la curva de arriba y la de abajo no había curva, entonces otra vez se puso la curva, entonces quedó como un cilindro que recibe el balcón. Yo nunca diseñé una viga, nunca supe cuántos hierros tenía. En la universidad sí, pero por fuera no. Por fuera yo tenía un calculista que quería mucho que se llamaba Joaquín Espinel, que eso sí era como mi psiquiatra, porque yo era, o soy, muy escrupuloso y me aterraba que se fuera a caer algo, que la viga se fuera a caer, que el muro no estuviera bien reforzado. Por eso mamá decía que la única casa que iba a quedar en pie después de un terremoto era la mía. No, pues la arquitectura, como decía Sarín, uno nace, vive y muere dentro de la arquitectura. Maestro, ¿se podría hablar de una arquitectura colombiana? Pues yo no creo en la parte nacionalista de la arquitectura. La buena arquitectura es mundial. La arquitectura colombiana, pues sí, existe y tiene un muy buen nivel, pero no es colombiana, es arquitectura. Y lo que pasa es que hay buenas facultades, hay buenos arquitectos, cada vez mejores. Cuando yo llegué eran muy escasos, todavía tenían mucha influencia de ingeniería, que era la escuela de arquitectura con los ingenieros al tiempo. Pero así como uno no puede hablar de, bueno, hay unas que sí son muy nacionalistas, como
la arquitectura japonesa, pero a la hora de la verdad, Tokio es una ciudad igual a Nueva York. ¿No? Que lo que llama una arquitectura japonesa es la tradicional. Y aquí, pues, la arquitectura colombiana sería la colonial. Pero ya lo que se hace no, porque ya el mundo se volvió como un pañuelo. Ya esas cosas no cuentan. Así como, ¿qué es ser colombiano? No tengo ni idea. Yo lo único que sé es que somos más sofisticados que los americanos. Eso sí lo sé. Los americanos son muy limitados. Yo no sé por qué tienen esa fama de ser tan poderosos y tan importantes. Porque la verdad es que son pueblerinos. Yo a Nueva York fui varias veces con mi señora y en la Florida mucho porque el hermano de mi señora vivía allá. Entonces cogíamos un automóvil a recorrer Estados Unidos y a Europa. La última vez fui y no más que a 2 ciudades. 15 días a París y 15, después hice más, y 15 en Madrid. Y después yo no conocía Viena, ni Praga, ni Berlín. Entonces fui a esas 3 ciudades donde tenía gente conocida y entonces gocé mucho de esas ciudades porque son muy especiales. Ese fue mi último viaje. Ya, y no vuelvo a viajar porque estoy impedido. Pero tampoco me importa porque ya viajé. Claro. Ese hábito del gremio de tomar notas, apuntes de viaje. No, eso se lo dejo a Germán Samper. Yo nunca fue de eso de sentarme a dibujar en una esquina, no. No, es que yo no soy tan profesional como ustedes creen. Yo soy más diletante. Yo no leo mucho sobre arquitectura, leo novelas. Ahora, como no puedo leer, mi señora me lee unos libros de este alto, que son unos bestsellers de ahora, todos sobre historia novelada. Entonces estoy experto en Edad Media, en Roma. Hay un libro que es solo sobre la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, y ahora estoy en la Guerra Fría. Pero es que es un escritor inglés que a la historia la hace amena porque los protagonistas son de carne y hueso. No es el hecho de la batalla, sino en la batalla está Walter von Ulrich. Y el señor Hitler es de carne y hueso. Y, en fin, es apasionante. Claro, tienen 1100 páginas cada libro. Ya hemos leído como 20.000 páginas. Maestro, hizo concursos, participó en muchos concursos de arquitectura. Muy ¿Le poco, gustaba? no me gustaba. Ah, le gustaba. Fui jurado de varios concursos. Hice concursos privados por ejemplo, un club en Neiva y una Motorcall, que era una exhibición de automóviles que existe todavía. Y ¿qué más concursos hice? Pocos, porque como te digo, no me gustaba. Lo que pasa es que hoy día, si uno no participa en un concurso, no tiene clientes. ¿Y usted pintó? Mucho, ¿Sí? pinté mucho. Pinté al óleo y pinté acuarela y pinté con tintas. Y yo pensé en mi ingenuidad que cuando yo me retirara de la universidad iba a dedicarme a pintar, porque yo hice un estudio aquí en el jardín. Pero, oh maravilla,
Cuando fui a pintar no tenía ni manos ni ojos, entonces me quedé con las ganas, pero me gustaba mucho. ¿Y exponía o pintaba No, solamente no. para...? Yo era para mí que pintaba, no para nadie. Regalaba cuadros. A Rafael le regalé uno, ¿no Yo es cierto? tengo uno, sí, que me gusta mucho, lo tengo en el cuartico donde yo trabajo. Rogelio Salmona también usted lo conoció en el año 40 y pico. Desde Era- chiquito. Ajá. Se llamaba Roger Salmona, porque era judío francés y vivía en Teusaquillo y montábamos en bicicleta al tiempo. Eso era antes de volverse genio. Después ya de genio fui poco cercano, pero sí mantenía yo la amistad. Considero que era muy buen arquitecto, el mejor. ¿Se acuerda la nota que le escribe Sí. Salmona? Hermosa nota. Que era una lección de arquitectura. Exacto. Lo llamó, ¿qué le comentó? No, que había estado en el museo, que le había encantado, y que quería decirme eso. Le dije, ay, muchas gracias. Me dijo, yo te lo digo por escrito igual. Y me lo mandó. No, pues es que yo sí llamo, porque los arquitectos son envidiosísimos y no llaman, no ponderan nada. Yo sí. A mí me gusta la arquitectura de Bermúdez y me gusta la del Mono. Y la de Salmona. Esos tres son mis favoritos. Que creo que son los mejores. Y con la Casa Calderón, de aquí de la esquina, realmente es de lo más bello, ¿no? Esa es única. Esa también va para el Museo de Arte Moderno. Cuéntenos de Rafael Puyana. A ver, Rafael Puyana era mi amigo íntimo de la niñez. Resulta que, pero ese sí que era brillante, instruido y culto a morir. En Nueva York, cuando fue a instalarse, porque él vivió en Nueva York un tiempo, fuimos a French and Company, que era unos anticuarios que subastaban muebles. Resulta que él sabía más de los muebles que los que estaban vendiéndolos. Y teníamos 22 años. Entonces buscábamos telas, nos encantaba molestar a los americanos. Entonces un terciopelo azul lo llamábamos terciopelo de Early Spanish Baroque Blue, Velvet. Entonces se volvían como locos buscando una cosa que no sabían cómo era. Pero al fin lo conseguimos, pero nos gustaba empatar a los americanos. Y fue mi compañero de todas esas aventuras hasta que se fue a vivir a París. Y entonces ahí sí nos alejamos. Y después él era peleador. Él me buscó me cachorreó, me buscó la camorra. Pero yo le dije, mire, para pelearse necesitan dos. Y yo no pienso pelear con usted. De modo que olvídese. Entonces ahí paró. Entonces me mandó una corona de laurel. Como en señal de paz. Se tiene un pocotón de escaleras, ¿no? Sí, pero las escaleras las subo bien. Ah, Lo que pasa es que yo pierdo es el equilibrio. Me tienen que agarrar. ya. Pero subiendo escaleras no. No, porque esta casa es lo más anti-inválido del mundo. Total, total. Claro. Como yo Así me como la sentía Facultad de Artes. Tarzán,
nunca pensé que iba a ser inválido. Pero todo es recibir las cosas con paciencia y no perder la calma. A mí la muerte no me asusta para nada, porque como soy católico, se supone que uno mejora. No, morirse, querer uno, querer. Yo lo único que quiero es morirme antes que mi señora, porque yo no sé ser viudo. Además dependo demasiado de ella hoy día. Entonces, ella es la que maneja la oficina, los cheques, todo. Entonces mañana la operan de cataratas y estoy como un tiple, Claro. templado en do re mi. ¿Qué tal salió la entrevista? Está saliendo muy bien. Está saliendo muy bien. ¿Cómo se ha sentido? Lo más importante es cómo se ha sentido usted. No, maestro. comodísimo. ¿Comodísimo? Sí. A pesar de las inquisiciones No. psicológicas, ¿cómo era? Psiquiátricas. Psiquiátricas. Nada, eso es parte de lo que me gusta. Ah, estupendo, Qué bueno, maestro. maestro. Pero entonces los invito a almorzar esta vez Uy, muy querido, padre. Maestro, pues, muchas gracias. y espero que todos traigan muletas, con eso yo no me acomplejo. No, usted está